Saludos, hoy toca hacer los que debes de tener de la fabulosa consola de el Super Nintendo. Y cabe aclarar que, híjole, aquí sí hay un montonal de videojuegos que podríamos tomar y retomar, pero que al final me voy a ir solamente por tres, no por otra cosa, sino porque creo que son los más simbólicos para mí. Pero independientemente de ello, creo que hay un montón de cosas que podríamos hablar de la consola. Pero bueno, vamos empezando. Y de aquí los vamos sacando porque el primero que quiero recomendarles es esta joya de acá. Vamos a ponerlo de frente. Ahí lo tienen. Battletoads in Battle Maniacs. Uf, qué juegazo, la verdad, Yo sí lo recomiendo demasiado porque es uno de esos que, aparte de buenos gráficos, una dificultad retadora pero justa, es de esos que jugué y jugué y jugué como no tienen idea. Y me parece que es un imprescindible de la consola. Es un poco carito, sí, hay que decirlo. En otro momento era un juego bastante fácil y no tan caro de conseguir, pero de un tiempo para acá pues, se ha vuelto una joyita que vale la pena. Yo incluso me atrevo a decirles hasta repo. ¿Por qué? Porque son de esos juegos que tienes que jugar en su consola original, con controles originales y todo lo más cercano a lo que es o lo que fue el juego en su momento. La verdad es que sí es muy recomendable. También Battletoads de NES, ya hablaremos después de los juegos de NES, no sé si se me ocurra poner a ese, pero creo que este es uno de esos que sin duda tienen que jugar por el género y sobre todo por la gráfica y la diversión que les va a ofrecer. Ahora vámonos para este lado. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Ya se me perdió. No es cierto. Uno de mis consentidos. Aquí está. Vamos a ponerlo ahí. Sunset Riders. Es uno de mis consentidos ya por una cuestión personal. Una cuestión de ánimo meramente. Pues de lo que me tocó jugar y vivir de él. Resulta que Sunset Riders es un videojuego que yo jugué, valga la redundancia, muchísimo en arcade, unas maquinitas, como se le llaman en México, a las arcades, que estaban relativamente cerca de mi escuela primaria. Me gustaba demasiado jugarlo, no era tan bueno, la verdad, en las arcades no era brillante, llegaba por ahí al cuarto nivel, tercer nivel más o menos, dependiendo de qué tan ducho anduviera ese día. Y cuando me enteré que existía para Super Nintendo, obviamente lo pedí. Era un niño y pues me lo regalaron y fui muy feliz, como dice Homero Simpson. Fui muy feliz jugándolo, acabándolo y haciéndome ahí sí muy bueno para el juego en Nintendo, en Super Nintendo. La verdad es que no, yo creo que ando un poco oxidado en este videojuego, pero en su momento sí era un crack en Sunset Riders porque era, no sé, tenía como 4 o 5 videojuegos y entre ellos pues nada más era Sunset Riders, uno de esos, y sí le metí horas y horas y horas a este videojuego. Y por último, otro que es una joya y que sobre todo en su gráficas es esta maravilla. Ah, por cierto, regresando tantito, Sunset Riders, un poco caro también, pero vale la pena, incluso en formato repo. Y Turtles in Time, de las Tortugas Ninja, o básicamente las Tortugas Ninja 4, tomando como referencia que tuvimos los 3 primeros para Nintendo NES. Este juego, aparte de ser un juego maravillosamente bien logrado gráficamente para la consola, es lo más cercano que tuvimos de aquel Turtles, el arcade game, el que era oficialmente el arcade games. Recuerden que también lo tuvimos en un port para Nintendo NES bastante bueno. Pero es un port que se parece ya gráficamente mucho a lo que habíamos visto. Entonces si bien no era el mismo videojuego que habíamos visto en arcades, estaba en Nintendo NES con las deficiencias que tiene el Nintendo NES. Sí era una nueva aventura, un juego muy divertido y a diferencia de los otros dos un poco más accesible en los niveles. La verdad es que este es un juegazo que yo les recomiendo mucho. También un poco caro porque Super Nintendo es una consola cara, pero que vale la pena conseguirlo y jugarlo en la consola original. Entonces, gráficamente es maravilloso, es un beat'em up, hack and slash, como quieran llamarle, porque luego están esas confusiones. Muy bonito, gráficamente brillante.
y recomendable para la consola de 16 bits de Nintendo. Entonces, recapitulando, tenemos Tortugas Ninja 4 Turtles in Time, tenemos Sunset Riders y por acá arriba Battletoads in Battle Maniacs. Ahí está, voy a abrir la toma. Ahí tienen a los 3 recomendados. Dejen que se pegue. Ahí está, a los 3 recomendados. Y si se pueden dar cuenta, la colección está bastante interesante. Aquí voy a abrirla un poco más. Y bueno, para que se note más, podría recomendarles muchos más juegos. Yo, por ejemplo, les recomiendo Aladdin, les recomiendo Arkanoid, les recomiendo Battletoads and Double Dragon, les recomiendo los Donkey Kong Country. Les recomiendo también el Illusion of Gaia. Les recomiendo también, dejen veo de acá abajo que les puedo recomendar Mickey Mania. Les recomiendo también así súper rápido. Es que aquí hice un montón de juegos que valen muchísimo la pena. El Star Fox, obviamente. El de los Simpsons. El Bart's Nightmare. Está difícil, pero vale la pena. Les recomiendo también, obviamente, Mario Kart. Obviamente, Super Mario RPG. Obviamente, Yoshi's Island. Les recomiendo también. Pues, híjole, es que hay un montón, ¿no? International Superstar Soccer, que no lo tengo acá. De hecho, no lo tengo. Pero bueno, hay un montón de juegos que les podré recomendar de Nintendo NES. De Super NES, perdón. Pero pues hasta aquí me quedo. Ustedes díganme cuáles son los suyos. Bueno, los Street Fighter también podríamos recomendarlos. Hay un montón de juegos que podría recomendarles. Y hay un montón de no recomendaciones también podría hacerlo. Pero bueno, por lo pronto ahí están estas 3. Batallé mucho para elegir 3 nada más, porque es una consola con un catálogo bastante bueno. Se me olvidaba, Contra 3 es otro muy bueno. The Combat Tribes también, hasta podría recomendar The Combat Tribes. Pero bueno, ahí están esos 3 videojuegos de mi colección que yo recomiendo y que creo que son de los que yo imprescindibles en mi colección, por lo menos. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos escuchamos en el próximo y adiós.